Las hormonas vegetales, o también llamadas fitohormonas, son sustancias producidas por células vegetales en sitios estratégicos de las plantas, y estas hormonas vegetales son capaces de regular de manera predominante los fenómenos fisiológicos de las plantas. Las fitohormonas se producen en pequeñas cantidades en tejidos vegetales. A diferencia de las hormonas animales sintetizadas en glándulas, pueden actuar en el propio tejido donde se generan, o bien a largas distancias mediante transporte de los vasos cinemáticos y floemáticos. Una de las hormonas inhibidoras del crecimiento es el etileno, que el hecho de ser la única hormona gaseosa a temperatura y a presión ambiental le confiere unas características peculiares, como por ejemplo la capacidad de difundirse libremente entre los espacios intercelulares, la de coordinar una respuesta rápida y uniforme en los tejidos y además la posibilidad de alterar su concentración interna simplemente modulando la velocidad de la síntesis del gas. Esta hormona se observa de manera muy evidente durante los periodos críticos del ciclo de la maduración de la planta. La primera descripción del efecto del etileno en las plantas data a principios del siglo XX, cuando Dmitri Neljikov observó en las plástulas etioladas del guisante que el gas ocasionaba la reducción de la elongación, el engrosamiento del hipocotilo y el cambio en la orientación del desarrollo. Este efecto fue conocido como triple respuesta. Como podemos observar en la imagen, a mayor concentración del etileno en las plantas, se observa mucho más la triple respuesta. El efecto que éste emplea a nivel vegetal es la regulación de la maduración y la senescencia vegetal, así como también la maduración de hojas, el inicio de la floración y frutos, el desarrollo de órganos sexuales, así como también puede mejorar las características de maduración de frutos. A nivel celular, este es capaz de ser producido por cualquier órgano vegetal para potencializar la acción de las auxinas, ácido abscísico y citoquininas. El etileno puede inhibir la acción del ácido jasmónico y el ácido giberélico, lo que induce a la reducción de ácidos nucleicos, así como también la degradación de proteínas, la disminución de la membrana celular, que induce a la degradación de lípidos, peroxidación y ruptura de pigmentos en las hojas. La biosíntesis del etileno empieza con el aminoácido metionina, que esta reacciona con ATP para formar un compuesto llamado S-adenosilmetionina, que también se abrevia como SAM. Luego la SAM se desdobla en dos moléculas diferentes, una de las cuales tiene un anillo de 3 átomos de carbono. Esta sustancia, denominada ácido aminociclopropano 1-carboxílico, también abreviado como ACC, que se convierte en etileno, dióxido de carbono y amonio gracias a la acción de las enzimas tonoplastos. Parece que la reacción de formación del aminociclopropano 1-carboxílico es el paso que se ve afectado para algunos tratamientos que estimulen la producción del etileno en algunos tejidos vegetales, como por ejemplo altas concentraciones de auxinas, daños por contaminación ambiental y heridas. El ciclo de la metionina o del Yang en relación con la biosíntesis del etileno, las principales enzimas implicadas en la síntesis se indican como S-adenosilmetionina sintasa, aminociclopropano 1-carboxílico sintasa, aminociclopropano 1-carboxílico oxidasa y aminociclopropano 1-carboxílico N-malonil transferasa.
Los intermediarios son, como podemos observar, algunos de sus intermediarios son 5-metiltioadenosina, seguido de 5-metiltioribosina, 5-metiltioribosina 1-fosfato, 2-cetometil, tioburofosfato, S-adenosilmetionina, para terminar en ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico. El etileno comenzó a considerarse como un regulador natural del crecimiento vegetal. Actualmente se han encontrado el etileno en muchos frutos, hojas, flores, tallos, raíces, entre muchas especies vegetales. También en algunas especies de hongos. Este se utiliza para la maduración de algunos frutos, como se puede ver en la imagen. La maduración del fruto implica un cierto número de cambios. En el fruto carnoso, la clorofila se degrada y se pueden formar otros pigmentos que cambien su coloración. Simultáneamente, la parte carnosa se ablanda. Este cambio es el resultado de la digestión enzimática de la pectina. Parece que el etileno también desempeña un papel muy importante en la determinación del sexo de las flores, en las plantas monoicas. En las cucurbitáceas, por ejemplo, los niveles altos de gilberelinas se asocian a la masculinización, pero con un tratamiento con etileno cambia la expresión sexual a favor de la feminización de la flor. Por ejemplo, en el pepino Cucumis sativus se encontró que las yemas florales femeninas contenían más etileno que las yemas florales masculinas. Ahora les voy a hablar sobre el ácido abscísico, también conocido como ABA. También es una fitohormona y tiene importantes funciones en la fisiología de las plantas. Participa en los procesos de desarrollo y crecimiento, así como respuesta adaptativa ante el estrés. Aquí se puede ver su estructura, tiene 15 carbonos y la orientación del grupo carbonilo en el carbono número 2 determina si es cis o trans. Trans siempre es inactivo. El descubrimiento de ABA fue en 1963 por Adicott y otros investigadores que lograron aislar dos componentes de una sustancia que provocaba la abscisión del algodón, denominando las abscisin 1 y abscisin 2. Después otro investigador descubrió que en los árboles de hoja caduca había una sustancia que inhibía el crecimiento e inducía el reposo de las yemas, y a este lo llamó dormir. Después se comprobó que dormin y abscisin 2 eran la misma sustancia y por consenso se adoptó el nombre de ácido abscísico. Para la biosíntesis de ABA, algunos autores proponen una vía directa a partir del ácido mabelónico. Esta ruta implica la ciclación y la oxidación de un precursor de 15 carbonos, el cual es farnesil-pirofosfato. Otros autores proponen una vía indirecta a partir de la degradación de ciertos carotenoides. En este caso, el carotenoide de partida es la biolaxantina. Este carotenoide va a ser isomerizado y después oxidado para producir una molécula de xantina. Xantina, como es un compuesto inestable, va a cambiar espontáneamente a ABA-aldehído. Este se oxidará y dará como resultado ABA. Bueno, ahora seguiremos con ABA y el control de la apertura estomática. El ABA puede causar el cierre de los estomas en algunas plantas, previniendo con ello la pérdida de agua por transpiración a través de las hojas y disminuyendo así los requerimientos hídricos de la planta. A continuación se muestra el modelo para la acción de ABA en las células oclusivas de los estomas. Lo primero que pasa es que el ABA se enlaza al receptor que está en la membrana plasmática. Esto produce la apertura de los canales de calcio y una despolarización temporal de la membrana. Esta despolarización temporal promueve la apertura de los canales de cloro. ABA también incrementa los niveles de inositol trifosfato. Después, el inositol trifosfato abre los canales de calcio, produciendo una liberación de calcio desde la vacuola. Por lo tanto, el incremento de calcio citosólico activa la apertura de los canales de salida del cloro e inhibe los canales de entrada de potasio. ABA también causa un incremento en el pH citosólico.
El aumento del pH produce la apertura de los canales de potasio y la salida del potasio al exterior. La turgencia de las células guardas disminuye por ello y los estomas se cierran. Ahora les voy a hablar de ABA y la inhibición del crecimiento. ABA es capaz de inhibir la elongación de los tallos más que de raíces. Se postula que el mecanismo por el cual ABA inhibe el crecimiento de los tallos es a través de un bloqueo de bombas de protones activada por auxinas, notándose una disminución de la acidificación de la pared celular y consiguiente elongación celular. A este efecto inhibitorio de ABA también es contrarrestado por gibberelinas. Ahora les voy a hablar de ABA en la dorminancia y germinación de las semillas. ABA juega un papel crucial en detener la germinación en periodos perjudiciales para el desarrollo y crecimiento. Se ha encontrado que ABA aumenta sus niveles durante el proceso de maduración de la semilla. Estos niveles inhiben el proceso de germinación. Para que la semilla pueda germinar y completar su ciclo de vida, el ABA debe ser eliminado o inactivado. Por ejemplo, en los desiertos, ABA es eliminado por medio de los periodos de lluvia. Otras semillas necesitan de estímulos luminosos o de temperaturas para lograr inactivar la hormona. La germinación está dirigida por el equilibrio hormonal entre el ABA y las gibberelinas. Depende de la sustancia que predomine en el vegetal para producir o no la germinación. ABA y la inducción de latencia de yemas. La latencia de yemas es una adaptación importante que muchas plantas, en especial especies leñosas, han adquirido en climas fríos, como una forma de proteger los nuevos meristemos al paralizar temporalmente su crecimiento. Inicialmente se sugirió que el ABA era el responsable de esta inducción, pero posteriores análisis confirmaron que no siempre el contenido de ABA de las yemas se correlaciona con el grado de latencia. Sin embargo, ABA, con el tratamiento de yemas vegetativas, las convierte en yemas invernantes. ABA y la inducción a la abscisión. Actualmente se conoce que esta hormona no controla de manera directa el fenómeno de la abscisión. La presencia elevada de ABA refleja su papel en la promoción de la senescencia y de la respuesta al estrés, eventos que preceden de la abscisión. En algunos casos, ABA también provoca la abscisión de hojas, flores y frutos. También se sabe que los niveles mayores de ABA se encuentran en las bases de los frutos, especialmente durante la época de la caída de los frutos. A continuación les presentaremos otros de los reguladores. Las poliaminas se presentan en la mayoría de los seres vivos, aunque su naturaleza como reguladores del desarrollo todavía se cuestiona por altas concentraciones endógenas en la mayoría de los tejidos. También se han sugerido como segundos mensajeros, posiblemente transmitiendo la señal de otras hormonas. Sus efectos, sin embargo, afectan numerosos aspectos del crecimiento, desarrollo, senescencia y situaciones de estrés. El ácido jasmónico actúa como moléculas de señal de respuestas a situaciones de estrés. Pueden ser heridas, ataques por patógenos, plagas, exposición a sequía y ozono. También tienen una participación en diversos procesos del crecimiento y desarrollo. El ácido jasmónico y algunos de sus derivados fueron inicialmente descubiertos como inhibidores del crecimiento y promotores de la senescencia en varias plantas. En los cereales, por ejemplo, el ácido jasmónico inhibe el crecimiento tanto de raíces como de coleóptilos.